Diodoro Carrasco Altamirano es licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional por 25 años. Ha sido senador de la República por el estado de Oaxaca en la 55ª legislatura. Gobernador del estado de Oaxaca entre 1992 a 1998. Secretario de Gobernación entre 1999 y 2000. Diputado federal por el PAN en el año 2006 y presidente de la Comisión de Gobernación. Actualmente es director general de AGP Consultoría. Bueno, ya vieron un adelanto de la calidad del personaje que esta noche nos acompaña aquí con mi invitado y por ese motivo me da muchísimo gusto recibirlo por primera vez en nuestro programa Opinantes. Diodoro, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por hacerte un espacio en tu agenda. Oye, Diodoro, queríamos platicar contigo y tú sabes que te estamos buscando desde hace ya varias semanas, considerando en este arranque de año una revisión de algunos temas que están por venir en la agenda política y pensamos que tú nos puedes ayudar a tener una serie de claridades que la audiencia demanda para entender, primero, el mapa electoral y segundo, los menesteres y los amarres en materia de alianzas y no alianzas que habrá en cada una de las 6 elecciones para gobernador que habrá este año. ¿Qué nos puedes comentar de inicio sobre lo que viene en ese sentido para empezar a revisar parcialmente cada caso? Con mucho gusto, Horacio. Pues mira, evidentemente este año, 2011, es un año eminentemente de elecciones. Arrancamos con las elecciones de Guerrero en 16 días, el 30 de este mes, y terminamos en noviembre con las elecciones de Michoacán, pasando por 5 estados más, ¿no? Sí, Baja California, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Hidalgo, en materia municipal. Segundo, me parece que estas elecciones pues no puedes verlas más que lo que son, un proceso político electoral de cara al 2012. Lo que de aquí resulte va a generar los equilibrios y los balances hacia las elecciones federales del 2012 a la presidencia de la República. Y tercero, yo diría que pues en estas elecciones se ponen en juego muchas cosas. Entre otros se pone en juego la viabilidad de un PRD para conservar bastiones muy importantes, como Baja California o Guerrero o Michoacán. Se pone en juego y en la balanza la capacidad del PRI para conservar 2 entidades claves. Una, Coahuila, de donde es el nuevo presidente del PRI ahora, Moreira, y 2, el Estado de México, de donde es el más visible precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Bueno, y como no, con la parentela enfilada en todos sus listados para contender por la región, pues no habrá de otra forma, ¿no? Quedará en familia. Eso parece, Horacio. Bueno, yo creo que ese es el escenario clave, un escenario, por cierto, en un año donde, pues como hemos visto, lamentablemente hemos arrancado con unos indicadores de violencia francamente preocupantes, que finalmente es el contexto y el entorno del año político electoral. Sí, y que encuadra de una manera una escena trágica rumbo a una elección de gobernador en una región como la de Guerrero, que sin duda bueno, no ha sido una tierra armónica durante los años, sin duda Tierra Caliente, la Costa Chica, han dado muestras de que se vive algo ahí socialmente desde hace años, generacional y culturalmente. Sin embargo, ¿qué opinas en esta revisión que vamos a hacer sobre las elecciones en su orden cronológico de este momento violento que está clarísimo que creció de súbito la víspera de la elección, especialmente en Guerrero y en la zona del puerto turístico por tradición de este país, que es Acapulco? ¿Qué opinas de esta mezcla de indicadores en la víspera de una elección a gobernador? Mira, yo creo que el principal riesgo de la elección, de las elecciones en general, este año y el próximo año, pues son los escenarios de violencia, es la violencia tanto aquella asociada al crimen organizado, como los casos que estamos viendo, o la violencia política misma, ¿no? El uso de prácticas que parecían ya muy lejanas en la historia del país. Ayer justamente salió la nota del consejero del PRD que fue brutalmente golpeado, ¿no? Por quien haya sido. En las campañas políticas generalmente todo lo que sucede a un militante de un partido se lo achacan al otro, pero me parece que ese tipo de hechos pues son muy preocupantes. Ambos son muy preocupantes porque, sobre todo en el segundo caso, porque pues es obligación de los partidos políticos, de las autoridades electorales, de la autoridad gubernamental, garantizar un clima de estabilidad, de tranquilidad y de paz social para el desarrollo de la elección. Yo creo que por eso es el principal riesgo que tenemos en el proceso electoral, no solo en Guerrero, también en Michoacán, que son 2 de las principales entidades dentro de las 9, donde ha habido más problemas de violencia en el país, pero por cierto nadie está exento de eso, como lo hemos visto, que pueden preocupantemente poner en riesgo
los procesos electorales. No se nos olvide que el crimen organizado ya rebasó la frontera en las actividades políticas. Ha habido candidatos a gobiernos del Estado, presidentes municipales, candidatos a presidentes municipales, un exgobernador. Pues Bueno, pero tú manejas este tipo de conceptos como crimen organizado, hablamos de un periodo electoral, y yo creo que tú en tu posición de estratega político, de analista, de asesor, de consultor en la materia que es tu trabajo profesional más importante de manera reciente, creo que nos puedes ayudar a entender si hay mensajes connotativos en estos eventos violentos rumbo a una elección. Es decir, al menos nosotros, con el pretexto que tenemos en el programa de salir con una cámara a preguntarle a la gente sobre el tema de la violencia en este momento en Guerrero, les preguntamos si lo ven como un factor circunstancial o es meramente ocasional, y la gente percibe que hay un mensaje, que hay un propósito, como si esto que tú mencionas, el crimen organizado, tuviese un apartado, una sección política que tiene como cometido acentuar y enrarecer, como se dice en el argot político y mediático, el ambiente rumbo a este momento. ¿Hay un uso del factor violencia para acentuar los conflictos políticos en un lugar? Y si la respuesta es no, qué claridad, pero si es sí, pues entonces podríamos ver a gran escala que el país vive esto. Pero ¿tú qué opinas como analista y con tu trayectoria política sobre esto que ocurre en la víspera de una elección y que está ocurriendo en varios lados, ya no digamos en Michoacán, pero que en Guerrero queda claramente visto que un factor de incremento de violencia incide en un periodo electoral? ¿Por qué y para qué? Mira, yo creo que es muy difícil separar estos dos factores, ¿no? Es muy difícil no creer, por ejemplo, que las acciones de violencia que se atribuyen al crimen organizado, como los muertos, 30 y tantos muertos del pasado fin de semana, no influyen en el proceso electoral. Pues influyen siempre de manera directa porque la gente tiene miedo. Y uno de los factores en los que pega ese tipo de hechos de violencia, pues es en que la gente no sale a votar. Independientemente, es muy difícil pensar si esos hechos benefician o afectan a un otro partido político. Está claro que son ajustes de cuentas entre cárteles del crimen organizado, pero que tienen un efecto directo, no secundario, directo, en el estado de ánimo, en la percepción social, pues es clarísimo, ¿no? Y por eso me parece que el único antídoto es actuar con toda fuerza, con toda consistencia, con toda energía por parte de las diferentes autoridades para acotar este tipo de escenarios. Y el otro tipo de violencia, el político, donde hay pleitos o golpizas, como pasó ayer con un representante del PRD en materia electoral, pues me parece que ahí con mayor razón las autoridades que sí tienen a su alcance todos los instrumentos para actuar, lo hagan con toda energía para evitar que se contamine el proceso electoral. Mira, a nadie conviene, Horacio. En las expectativas de los candidatos y de los partidos políticos, tanto el que se siente ganador como el que se ve abajo en las encuestas, los dos tienen mucho que perder. Tienen mucho que perder como candidatos, como partidos y como sociedad. A nadie conviene que se les descomponga o se les complique más los escenarios sociales en la entidad que fuera, Guerrero o cualquier otra. Me parece que aquí se tiene que hacer un ejercicio pues muy importante de civilidad política, de respeto y de acuerdos básicos que permitan transitar en los procesos electorales. Muy bien, pasemos a la siguiente elección trascendente. Evidentemente, en orden cronológico viene Baja California, pero fuera de un par de dimes y diretes, pareciera que no es sumamente controversial y que tiene un foco de atención muy localista. ¿Tienes alguna opinión sobre la elección en Baja California pues mira, de febrero? Que Baja California quizás es un ejemplo de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Cambios partidistas en todos los niveles, y paradójicamente un candidato que se ve muy bien posicionado hoy es el del PAN, que era justamente unas semanas antes el mejor posicionado en las encuestas internas del PRD, que no lo postularon, que se fue al PAN, y que puede ganar la elección, como también puede ganar el del PRI por las divisiones de uno y otro partido contendiente, PAN y PRD. Yo creo que es una elección muy interesante y las encuestas hoy apuntan que está arriba el candidato del PAN. Sí, bueno, y faltan 3 semanas para que se ajusten esos datos. Ahora, rumbo al plato fuerte del año en materia electoral, 4 elecciones para gobernador y el reemplazo de 4 congresos locales. Ya mencionaste Coahuila, falta el tema Nayarit, evidentemente el Estado de México. ¿Qué opinas especialmente sobre estos 2 puntos? Hidalgo no va a renovar gobernador, nada más municipios, pero de esta elección, ¿cómo viene el caso Nayarit y el caso Estado de México? Mira, ¿cómo estoy viendo Nayarit y Estado de México? Quizás son los 2 únicos estados donde si el PRD y el PAN resuelven sus conflictos internos
en esta discusión sobre si van o si no van a alianza, si va a aprobar el PRD su propio método y el PAN su propio método y después se juntan para ver si saca un candidato conjunto, de que si van a consultar o no a la sociedad. Bueno, si resuelven satisfactoriamente, yo espero que sí, este proceso, son los dos únicos estados donde puede haber alianzas muy fuertes. Si el PRD y el PAN y otras fuerzas políticas van juntos en Estado de México y en Nayarit, pues no tengo duda de que van a ganar la elección. Okay. Si van por separado PRD y PAN contra el PRI, tampoco tengo duda de que el ganador será el PRI. Me parece que son los dos únicos estados hoy donde se pueden construir alianzas políticas muy consistentes, ahí están los datos, y son dos estados donde efectivamente puede alzarse con el triunfo en la mano una alianza opositora al PRI. De lo contrario es muy difícil que gane cualquier partido político por separado. Entonces el tema de la alianza, en el caso específico del Estado de México, tú lo ves en ciernes, pero por venir, y en cualquiera de los resultados que ocurriera aquí, alianza o no, ves fuerte finalmente una posición del gobierno actual como para refrendar su posición política. Si no se coaligan PRD y PAN, pues es clarísimo que el PRI de Peña Nieto va a conservar el gobierno en el Estado de México. Y lo mismo pasará en Nayarit. Me parece que ese es parte de los esfuerzos que están haciendo ahora los partidos y será sin duda tema de las próximas semanas, porque creo que es de enorme relevancia. Decíamos al principio que de lo que resulte de este proceso electoral, de las 6 o 7 entidades que tienen elecciones, pues va a generarse un panorama diferente en el país en cuanto a equilibrios y correlación de fuerzas que tendrán mucho que ver en las elecciones del 2012. Oye, sobre este asunto con el que iniciamos esta revisión del mapeo electoral para 2011, que tiene que ver con el proceso electoral y el matiz de la violencia, en el caso del Estado de México, esta semana, y voy a aprovechar tu presencia y la ocasión de estar filtrando los temas más actuales de estos días, para pedirte tu opinión sobre lo que ocurrió hace unas horas aquí en la Secretaría de Gobernación, sobre esta negociación política para aprobar una alerta en materia de feminicidios en la región del Estado de México y que según la víspera de quienes están promoviendo esto, debió haberse dado por positiva esta iniciativa y sin embargo se presume que hubo una negociación política para bajarle el tono a esto, para no aceptar una realidad que habría creado una percepción colectiva en el Estado y en el país sobre un asunto de violencia que está ocurriendo con un género específico de los ciudadanos ahí. ¿Qué opinas sobre esto que ocurrió? Que a decir de algunos, se piensa que se negoció en favor de no construir o no aceptar esta alerta solicitada por organismos de derechos humanos, claro, en un momento electoral también. Pero ¿qué opinas de lo que ahí ocurrió y sobre la situación de los feminicidios en la región? Mira, yo creo que son dos fenómenos. Uno es el hecho que está sustentado en datos y en cifras, que parece que es bastante contundente, que es el problema de los feminicidios en el país y en particular en algunas regiones del país. Por supuesto que la zona del Estado de México, por su circunstancia geográfica, por el número de habitantes que tiene, su situación demográfica, pues es un estado que tiene altísimos indicadores de feminicidios. Pues es una realidad que hay que atacar, que hay que resolver. Y la otra es pues, las fechas electorales. Siempre resulta muy sospechosa las coincidencias, ¿no? ¿Por qué la alerta hoy? ¿No? Entonces lo que se está discutiendo son un hecho real que hay que combatir y atacar, y el otro es la oportunidad política de reconocerla ahorita, medida. después. Pues, evidentemente, ahí sí con mucha claridad, una decisión positiva beneficia a un partido o a una posición política, y otra tiene, como lo está haciendo, el derecho y la obligación de defenderse. Me parece que aquí el tema no es el hecho mismo, el tema es la oportunidad para poner adelante esta alerta sobre feminicidios. Y por otra parte, el nuevo tema que queda en la agenda, sino el reforzamiento de un tema es la debilidad, lo blandengue del estado actual de los derechos humanos en el país, que pues de suyo hay que decirlo, los 17 años de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentablemente no han servido para los propósitos. Pero pasando a la elección última de este año, que creo que es la medular en muchos sentidos y que creo que en realidad todos los involucrados hasta tienen miedo de entrarle al tema por cómo están las cosas, es el caso de Michoacán. ¿Tú qué percepción tienes, si no de lo que va a ocurrir, porque creo que es uno de los panoramas más indescifrables la víspera? ¿Qué opinas sobre el caso Michoacán en materia electoral y, bueno, pues su clarísimo estado de ingobernabilidad política? Mira, yo veo, como Michoacán es la última elección del año, es hasta noviembre, seguramente las experiencias que se vivan en Guerrero, en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit,